Capítulo 15. 31 preguntas. Propuestas por el evangelista F. F. Bosworth en el Alliance Tabernacle, Tabernáculo de la Alianza, en Toronto, Canadá, 1 de abril de 1923. Como parte de su sermón, contestando la pregunta de un opositor, ¿hay un evangelio de sanidad? Número 1. Toda vez que los 7 nombres compuestos de Jehová, uno de los cuales es Jehová Rafa, yo soy tu Dios, que te sana, revelan su relación redentora hacia cada persona, ¿no están ellos señalando hacia el Calvario? Número 2. Ya que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, ¿acaso estos 7 nombres, incluyendo Jehová Rafa, el Señor nuestro sanador, no debe su existencia y su poder a la obra redentora de Cristo en la cruz? Número 3. ¿No tiene cada creyente el mismo derecho por la redención de llamar a Cristo Jehová Rafa, el sanador de su cuerpo, como también lo tiene de llamarlo Jehová Sidkenu, el sanador de su alma? ¿No ha sido dado su nombre tanto para sanidad como para salvación? Número 4. Si la sanidad del cuerpo se puede obtener separadamente del Calvario, como lo enseñan nuestros opositores, ¿cómo se explica que ninguna bendición del año del jubileo se podía anunciar con el sonido de la trompeta hasta el día de la expiación? Número 5. Si la sanidad del cuerpo no formó parte de la obra redentora de Cristo, ¿cómo se explica que los diversos tipos de la expiación relacionados con la sanidad fueran dados a través de todo el Antiguo Testamento? Número 6. Si la sanidad no estaba incluida en la expiación, ¿por qué era necesario que los israelitas moribundos miraran al tipo de la expiación para recibir sanidad física? Si el perdón y la sanidad vinieron por el mirar al tipo, ¿por qué no al antitipo? Número 7. Si la maldición que había sobre ellos fue quitada al levantar el tipo de Cristo, ¿no fue también nuestra maldición de la enfermedad quitada al haberse levantado Cristo mismo? Gálatas 3:13. Número 8. En el pasaje, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y cargó nuestras dolencias. Isaías 53:4. ¿Por qué los mismos verbos hebreo llevar y cargar se usan en los versos 11 y 12 para referirse a la obra sustitutiva por el pecado, a menos que no tengan el mismo carácter sustitutivo y expiatorio? Número 9. Si la sanidad no fue provista para todos por medio de la redención, ¿cómo hicieron las multitudes para obtener, por medio de Cristo, lo que Dios no había provisto? Número 10. Si la redención del cuerpo no estaba incluido, ¿cómo puede haber una resurrección? ¿O cómo va a vestirse lo corruptible de incorrupción o lo mortal de la inmortalidad? ¿No fueron las arras físicas, tanto como las escriturales de nuestra propia redención, las que disfrutó el pueblo de Dios a través de toda la historia? Número 11. ¿Por qué razón no podría quitar el último Adán todo lo que el primer Adán trajo sobre nosotros? Número 12. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿querrá Dios que su cuerpo esté enfermo? ¿Acaso no es su voluntad sanar cualquier parte del cuerpo de Cristo? Si no es así, ¿por qué ordena Él que si alguno está enfermo, sea ungido para que reciba sanidad? Número 13. ¿Serán las imperfecciones humanas de cualquier clase, ya sean físicas o morales, la voluntad de Dios o son producto de los errores del hombre? Número 14. Si el cuerpo es para el Señor, un sacrificio vivo para Dios, ¿no preferiría Él un cuerpo sano en vez de un cuerpo quebrantado? Si no es así, ¿cómo podría Él hacernos aptos en toda buena obra para hacer su voluntad? Hebreos 13:21. O enteramente preparados para toda buena obra. 2 Timoteo 3:17. Número 15. Si la sanidad del cuerpo en el Nuevo Testamento ha sido llamada un acto de misericordia y fueron la compasión y la misericordia las que movieron a Jesús a sanar a todos los que vinieron a Él, ¿no es la promesa de Dios en cuanto a que Él es rico en misericordia para todos los que le invocan una verdad que tiene vigencia para el día de hoy? Número 16. ¿Acaso no les ofrece la gloriosa dispensación del Evangelio tanta misericordia y compasión a los que sufren como las que le ofrecieron las dispensaciones más oscuras? Número 17. Si es como algunos enseñan, que Dios tiene otro método para darnos sanidad hoy en día, ¿por qué iba a adoptar Dios un método más efectivo para nuestra dispensación, la cual es mucho mejor? Número 18. Si Cristo vino a hacer la voluntad del Padre,
¿Acaso no fue la voluntad universal de todos los enfermos que vinieran a Él una revelación de la voluntad de Dios para nuestros cuerpos? Número 19. ¿No enfatizó Cristo que Él continuaría haciendo las mismas obras en respuesta a nuestras oraciones mientras estuviera con el Padre? Juan 14, 12 al 13. ¿Y no es esta promesa una respuesta completa por sí sola a todos los que se oponen? Número 20. ¿Por qué el Espíritu Santo, quien sanó a todos los enfermos antes de iniciarse su dispensación, iba a hacer menos después de entrar en su oficio en el día de Pentecostés? ¿O iba el hacedor de milagros a comenzar en su oficio acabando con los milagros? Número 21. ¿No es el libro de los Hechos del Espíritu Santo una revelación de la forma como Él quiere continuar obrando a través de la Iglesia? Número 22. ¿Cómo puede Dios justificarnos y al mismo tiempo pedirnos que permanezcamos bajo la maldición de la ley, de la cual Cristo mismo nos redimió, llevándola por nosotros en la cruz? Gálatas 3:13. Número 23. Si el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo, ¿habrá abandonado Él este propósito, el cual tuvo aún durante su sudor sangriento en el Getsemaní y las torturas del Calvario? ¿O querrá Él ahora que las obras del diablo, que Él quería destruir, continúen en nuestros cuerpos? ¿Quiere Dios el cáncer, una plaga, una maldición, o las obras del diablo en los miembros de Cristo? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? 1 Corintios 6:15. Número 24. Las pruebas de sanidad divina entre los 184 personas que testificaron en ese tabernáculo los últimos 2 viernes en la noche han sido menos claras y convincentes que las pruebas de redención espiritual entre los que profesan ser cristianos hoy en día. ¿No están los 184 que fueron sanados en una mejor salud física que el mismo número de personas que confiesan ser cristianos lo están espiritualmente? ¿No se podría comprar de una manera favorable la salud física de estos 184 con la salud espiritual de casi el mismo número de ministros en nuestra época? Número 25. ¿Verdad que sería abrumador si el argumento comúnmente usado en contra de la sanidad divina como consecuencia de sus errores se empleara en contra de la justificación, la regeneración y demás asuntos? Número 26. ¿Qué prueba el hecho que Cristo no pudo hacer milagros en Nazaret, sino que esto sucedió así por la incredulidad de la gente? ¿O sería más concreto concluir que debido a que los discípulos no pudieron echar fuera al espíritu epiléptico, que no era la voluntad de Dios liberarlo? Con esta sanidad Cristo probó que es la voluntad de Dios sanar aún a aquellos que no pueden recibirlo. Número 27. ¿No está Dios tan dispuesto a mostrar su misericordia dándole sanidad a sus moradores, como lo está en mostrar su misericordia por medio del perdón a sus enemigos? Romanos 8:32. Número 28. Si Pablo, como dice un ministro en Nueva York, era el más enfermo de todos los hombres, sufriendo de oftalmía en los ojos, o si, como otros enseñan, su aguijón en la carne era una debilidad física en vez de lo que Pablo mismo dice que era, el ángel de Satanás, infligiéndole las muchas bofetadas que Pablo enumera, ¿cómo podía él laborar más abundantemente que todos los demás apóstoles? Si él tenía las fuerzas para trabajar más que todos los demás, ¿cómo podían ser físicas todas las debilidades? Si el aguijón de Pablo no obstaculizó su fe para que recibieran la sanidad universal todos los demás enfermos en la isla de Malta, ¿por qué iría a ser un obstáculo para nosotros? ¿Por qué los maestros tradicionalistas no sustituyen la oftalmía de los ojos o enfermedad, ninguna de las cuales Pablo menciona, por reproches, necesidades, persecuciones, angustias y todas las demás bofetadas de las manos de los ángeles de Satanás, lo cual sí se menciona? Si lo último mencionado constituye su aguijón, ¿por qué él no dice que toma placer en lo último, en vez de hacerlo en lo primero? ¿Cómo pudo Pablo, enfermo en su cuerpo o con la terrible enfermedad de oftalmía en los ojos e incapaz de ser sanado, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios? Romanos 15, 8-19. 29. Si la enfermedad es la voluntad de Dios, entonces todo médico es un quebrantador de la ley, toda enfermera desafía al Todopoderoso, todo hospital es una casa de rebelión, en vez de ser un lugar de misericordia, y en vez de apoyar a los hospitales, ¿deberíamos de hacer todo lo posible por cerrarlos? Número 30.
Si en los evangelios Jesús nunca comisionó a nadie para predicar el evangelio sin ordenarle que sanara a los enfermos, ¿cómo podemos obedecer su mandato si no hay evangelio, buenas nuevas de sanidad, para proclamar a los enfermos como una base de su fe? O si la fe es esperar que Dios cumpla su promesa, ¿cómo puede haber fe para recibir sanidad si Dios no la ha prometido? Y si la Biblia está llena de sus promesas de sanidad, ¿son todas ellas el evangelio, buenas nuevas para los enfermos? Si la fe viene por el oír la palabra, ¿cómo pueden los enfermos tener fe para recibir sanidad si no hay nada que ellos puedan oír? 31. ¿Puede el amoroso corazón del Hijo de Dios, quien tuvo compasión de los enfermos y quien sanó a todos los que tenían necesidad, dejar de compadecerse de los sufrimientos de los suyos al haber sido exaltado a la diestra del Padre?